tal? ¿Cómo les va? Estamos hoy nuevamente aquí en este espacio en que creen los que creen y vamos a tratar un tema hoy que parece a veces medio volado o medio de otro tiempo o medio de otra realidad, pero vamos a aprovecharlo acá, Monseñor, y vamos a hablar de la espiritualidad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Queríamos iniciar este tema de ver un poco, caminar un poco esta palabra tan grande y tan abarcativa que es espiritualidad, en tiempos a donde por un lado parecería ser que hay una tendencia en el mundo a volcarse hacia lo espiritual y por otro lado parece que nos estamos desespiritualizando, ¿no? Estamos como en esta tensión. ¿Por qué no nos cuenta un poco? A ver, ayúdenos a revisar nuestra espiritualidad. Bueno, es verdad que por un lado parecería ser, por lo menos en Occidente, un mundo más materialista, ¿no es cierto?, más apegado a las cosas concretas, con más deseos del tener, con una insistencia en el tener más que en el ser. Por otro lado, uno ve que aparecen distintas corrientes que hacen hincapié en lo espiritual. Algunas corrientes que tienen que ver con un sentirse mejor, ¿no? La gente busca cursos o encuentros para sentirse mejor, para una vida más sana, para que lo que está dentro sea lo que regule la vida de uno. Y después está lo que llamamos la espiritualidad cristiana, que es la espiritualidad que nace de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Y acá bueno, me parece que hay tela para cortar, ¿no? Hay tela, mucha tela. Sí. Hay un punto que tiene que ver con esto de las cosas, el materialismo, que casi que termina conformando algún tipo de espiritualidad. Equivocada, ¿no? Pero hay como una dependencia y un reflejo y una mirada y por otra parte ver cómo las vidas se van marcando por ese volcarse al materialismo que muestran un modo de pensar, un modo de sentir y un modo de ser. El Papa Francisco habla de esto de las idolatrías nuevas, ¿no? de los nuevos dioses. Y en contracara, estas otras espiritualidades del sentirse mejor, que a veces son bastante light, ¿no? Y que de alguna manera tienen que ver también con ese materialismo, claro, de algún modo. Claro. Porque, como tal, no es censurable querer sentirse bien. Ojalá sí, todos nos pudiéramos sentir siempre bien, ¿no es cierto? Sería lindo. Sí. Y está bien, además, a veces se ha querido como oponer el cristianismo, que habla de cruz, con el sentirse bien. De alguna manera hay una espiritualidad cristiana errada que te dice, sufrí en la vida para gozar recién en la vida eterna, y no es esa la espiritualidad cristiana, ¿no es cierto? En última instancia, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una dimensión interior nuestra que tiene que estar en consonancia con Dios y que necesita de oración para tener una vida espiritual. Nosotros decimos la vida espiritual es la vida según el Espíritu. Es decir, creemos que está el Espíritu Santo animando la vida de un cristiano, que el Espíritu de Dios que recibimos en el bautismo está en nuestro corazón, que ese Espíritu es Dios y por lo tanto está adentro mío en mi conciencia tratando de ayudarme a fortalecerme para que no me equivoque. Y por lo tanto eso requiere un cultivo, ¿no? El cultivo fundamental de la espiritualidad es la oración. Es la oración, que por un lado significará las oraciones ya hechas, las oraciones del Padre Nuestro, la de María, la reflexión sobre la palabra de Dios, ¿no es cierto? El tiempo de silencio. Pero todo eso después tiene que encarnarse, claro, porque este es el proceso de la salvación. El Hijo de Dios se hace uno de nosotros y se mete en la vida humana. Él rezaba mucho. Uno puede decir, Jesucristo era Dios y necesitaba rezar. Y necesitaba encontrarse con el Padre, ¿no? Necesitaba unirse al Padre en oración. Pero después comía, caminaba, enseñaba y dio la vida. Entonces, encarnó eso que vivía en el Espíritu.
Por eso la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de encarnación, ¿no? No es un volar en alguna estratosfera, sino es justamente estar muy unido a Dios para, de alguna manera, conocer más lo que Dios quiere que yo refleje en mi vida, ¿no? Lo que yo tengo que concretar en mi vida, ¿no? Vos, por ejemplo, que sos un cristiano, primera responsabilidad tuya, ¿cuál es? Sí, Tu familia. Sí, tu familia, por supuesto. Exactamente. Sí, sí. Y tenés que ser alguien que encarne la espiritualidad ahí. Y seguramente, y será interesante, por ahí podés poner un otro ejemplo de cómo concretás esta espiritualidad tuya, ¿no? Sí, está bueno. Le cuento que nos complicó la vida, ¿no? A mí y a los que están mirando el programa hoy, porque era muy fácil esto de rezar y listo. Pero ahora usted nos está doblando la apuesta y está diciendo no solamente rezar, que en realidad rezar no es solamente hablar, sino fundamentalmente también escuchar, porque por lo que usted plantea, el hecho de vivir la espiritualidad tiene que ver también con reconocer qué es lo que Dios nos propone. Y para escuchar qué es lo que Dios nos propone, tenemos que hacer silencio y tenemos que estar preparados a escuchar propuestas que a veces no son las que esperamos. Y aparte de eso, usted dice, la verdadera espiritualidad de cristiano no solamente es rezar, sino que aparte es encarnar. Y acá, por lo menos en mi experiencia personal, el encarnar también es un momento confuso, porque Dios habla claro, pero a veces no tenemos ganas de escucharlo, o no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo. Y justamente hay algo que pasa, y que yo lo viví a nivel personal, y se ve mucho a nivel parroquial, y en las comunidades, y en la gente en general, que es en determinado momento todo lo que vos vas sintiendo, lo que vos vas intuyendo en tu corazón se tiene que convertir en gesto. Y entonces ahí es cuando vos ves las personas que acuden a las parroquias, que quieren hacer voluntariados, que quieren ayudar, que quieren actuar, porque parecería ser como que si no lo convertís en gesto, eso no está completo en vos. Es como una pareja que se conoce, unos novios que se conocen, en algún momento tienen que acercarse, tienen que tener contacto, porque sin el contacto es todo idílico. Entonces, esa transición entre vivir el gesto y vivirlo como parte de tu espiritualidad es una transición difícil. Y que después empieza a ser tu lugar teológico, ¿no? El servicio y el estar con, por ejemplo, con los pobres o con los que sufren o como sea tu vocación. Ahí utilizaste un término que es difícil de entender y tenés que explicarlo. Lugar teológico. ¿Qué es eso, lugar teológico? Yo no sé mucho, pero yo siento que el lugar teológico es aquel lugar a donde puedo pensar, sentir, discernir y escuchar a Dios. Está bien. Y desde ahí entender lo poco que puedo entender de Dios. Porque es difícil entenderlo a Dios. Pero es un lugar, es un espacio, es un tiempo, es un momento en el cual yo soy capaz de conectarme de un modo distinto con la idea de Dios, con lo que Dios va sembrando en mi corazón. Entonces a partir de ahí empiezo a vivir con esa luz, ¿no? A mí me pasa puntualmente en el servicio con hombres en situación de calle, en ese espacio que tenemos aquí en Martínez, en Santa Rafaela María, que yo puedo entender las cosas desde ahí. ¿Por qué? Porque me voy a ese lugar, pienso en ese lugar, rezo desde ese lugar y desde ahí tengo una luz que me va iluminando. Y como mucha gente y muchos de los televidentes que estarán hoy viéndonos, les habrá pasado que a partir de una experiencia de voluntariado, de una experiencia de participación en la iglesia, eso los marca, imprime un carácter en tu corazón, eso te hace ser ciudadano de ese lugar, ¿no? Te hace ser ciudadano de estar con el otro, de estar con el pobre, de estar con el que sufre, de acuerdo a tu vocación. Pero claro, a veces esto lo vemos más como un servicio social que una parte de la espiritualidad cristiana, ¿no? Esto es muy importante. Esto que decís es muy importante porque muchas veces el trabajo con los pobres, ¿no es cierto?, con los contextos de mayor pobreza, sí, se interpreta como un trabajo. Como un trabajo social. Y en el fondo es consecuencia del compromiso cristiano. Es como una misión, mucho más que un trabajo. Dios te pone ahí, te pone porque realmente ves a Jesucristo en ellos, y esto es la espiritualidad cristiana, ¿no? Cuando decimos que es encarnada es porque en última instancia Jesús se manifiesta en el otro. Se manifiesta en primer lugar en la gente más cercana, pero de una manera particular, y en esto el Papa, creo que yo digo, al Papa un poco lo eligieron Papa por esto, porque él, al ser latinoamericano, conocía lo que son las masas de pobres, y dice, esas masas de pobres
tienen mucho que enseñarnos. Hay una manifestación de Dios en ellos que está hablando. Y no solamente en la relación nuestra con los más pobres, nosotros vamos a enseñarles a ellos, sino que tenemos mucho que recibir de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sentido de estar en manos de la providencia, el sentido de no tener nada y no poder afincarse en los bienes materiales, sino depender mucho de Dios, ¿no es cierto? Todo eso es algo que verdaderamente tiene una raíz cristiana muy fuerte, ¿no? Sí, me imaginaba en esto de lo que podemos aprender, a veces, siendo un ejemplo de lo que es en la familia, decir que nosotros no podemos aprender de los pobres o dudar de eso es como decir que nosotros no podemos aprender de nuestros hijos, ¿no? Porque la realidad es que uno como padre tiene cosas que orientar, que marcar, que educar, que formar, pero sin embargo es muchísimo lo que recibe. Y uno en realidad termina casi aprendiendo a ser hijo después de intentar ser padre. O sea, es un proceso que se va, claro, que se va retroalimentando. Y no es un proceso que nunca terminás de aprender a ser padre. ¿Por qué? Porque tus hijos te siguen enseñando continuamente y te siguen mostrando un modo distinto de ser, un modo distinto de amar, un modo distinto de compromiso, un modo distinto de entrega. Y capaz que si entráramos a esta dimensión de la espiritualidad encarnada en el servicio, en un servicio que no es yo tengo, vos no tenés, no es el mostrador puesto en el medio y ahora te atiendo de tal hora a tal hora, sino un servicio que es compromiso con el otro, en una de esas vamos aprendiendo a ser todos los días un poco más cristianos, ¿no? Además está muy bien esto porque cuando uno dice un servicio es compromiso con el otro pesa. El otro no es solamente un objeto de recepción de cada uno de nosotros, sino que el otro pesa y tiene un peso también en mi vida. Bueno, hemos mostrado que esta espiritualidad es encarnadora. Después, en el segundo bloque, vamos a meternos más en la espiritualidad concreta cristiana. Perfecto. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Sí, en el bloque anterior estábamos mostrando cómo la espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada, pero justamente en este bloque me gustaría clarificar más
lo que es espiritualidad como tal, ¿no? O sea, que hay que encarnar esta espiritualidad en gestos, en actos, en obras de amor. Esto me parece que quedó claro en la vida cristiana. Pero a veces, yo diría, no le damos a la dimensión espiritual, al cultivo de la vida interior, el tiempo que tenemos que darle, ¿no? Y ahí me parece que pudiéramos detenernos un poco, porque esto es lo que me entiendo yo, ¿no? Creo que en el mundo actual, justamente por una especie de hartazgo de lo material, hay una demanda. Y hay gente que encuentra en otros contextos, y no en los contextos cristianos, una respuesta espiritual que a mí me cuestiona, ¿no? ¿Cómo puede ser que si yo pretendo ser un hombre del espíritu y pretendo que las comunidades cristianas sean comunidades del espíritu, no podamos estar respondiendo demandas que son propiamente espirituales, ¿no es cierto? Esto es un cuestionamiento que como iglesia nos tenemos que hacer, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque uno va a misa y en general en las misas se encuentra promedio 50 para arriba. Y decís, Claro. ¿qué no estamos proponiendo o de qué no nos estamos dando cuenta de que las generaciones más jóvenes no encuentren este espacio? Usted decía el tema de la oración y yo pensaba, ojalá nos enseñe a rezar, ¿no? Porque hay muchos modelos y la falta de tiempo y lo identificado de los modelos con determinados grupos, ¿no? Porque hay muchos modos de oración y no todos son accesibles para los que andamos de a pie. ¿Hay un modo concreto de rezar? ¿Hay uno? A ver, no hay un modo concreto de rezar, Bien. porque cada persona es un hijo de Dios y se vincula con Dios como buenamente puede o va descubriendo en la vida, ¿no? Yo digo, en estos años que tengo, podría decirte, pasé por distintos tipos de etapas espirituales y siempre no está desconforme, porque no termina de decir, estoy rezando bien, Claro. ¿no es cierto? Es decir, pero bueno, hay algo muy importante que, por ejemplo, la Pascua Joven, los chicos, estos pibes que son pibes rockeros, que tienen larguísimos tiempos de silencio y lo hacen con mucho gusto. Es decir, ¿qué pasa? Cuando se juntan 3.000 pibes y el contexto favorece que haya reflexión, que haya diálogo, pero que haya también lo que llaman ellos desiertos, ¿no es cierto? El lugar, el contexto de silencio donde me encuentro con Dios para encontrar conmigo mismo. Bueno, esto quiere decir es posible. Claro. Yo creo que justamente el mundo de hoy está tan agitado que no genera contextos posibles de oración, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que la primera responsabilidad, una de las responsabilidades de la Iglesia en este sentido es generar esos contextos. En muchas parroquias, por ejemplo, hay lo que se llama la adoración al Santísimo Sacramento, que es un tiempo en el cual está Jesús ahí en la Eucaristía. La gente va a rezar en silencio, ¿no? Pero vamos a describir la oración. Dele. Primero, las oraciones ya construidas. El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo. Estas oraciones tienen como base la tradición de la Iglesia, ¿no? Son oraciones antiquísimas, el Padre Nuestro lo enseñó Jesucristo. Sí. El Ave María se forma con textos bíblicos, ¿no es cierto? El encuentro de María con Isabel, primero el ángel que le anuncia a María que va a ser la Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Después el encuentro con Isabel, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y después la Iglesia, que con mucha sabiduría a la Virgen le pide que ruegue por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿no? Bueno, son oraciones hechas, pero si uno las analiza son muy profundas y además yo con esas oraciones estoy rezando con todo el mundo, con la gente, todos los cristianos del mundo, ¿no? En este momento que en algunos lugares hay martirio de cristianos perseguidos y muertos, esos cristianos están rezando con la oración que yo rezo. Cuando rezo estoy unido a ellos, ¿no es cierto? Bueno. Segundo lugar, la oración que se nutre en la palabra de Dios. Es muy bueno tener en la mesita de luz unos evangelios, una Biblia, todos los días tomar un texto. La Iglesia, por ejemplo, va marcando para cada día un texto que es el que se
va a leer después en la misa, se va a proclamar en la misa. Sería muy bueno que todos tuvieran en su mitad luz ese evangelio y tomar el del día u otro. Claro. Pero leer una vez, 2 veces, 3 veces el mismo párrafo, 10 renglones, no más. Y después que dejar que esa palabra penetre en uno, ¿no es cierto? Eso es una manera de meditar muy buena. Y además, siempre en la palabra de Dios uno va a encontrar algo que me dice, para este día, esta es la palabra que Dios ha elegido, ¿no es cierto? Después está la celebración de la Eucaristía todos los domingos, para los cristianos. Estoy hablando de la vida cristiana, ¿no es cierto? Que es un encuentro con Jesucristo, que de palabra se hace carne, ¿no es cierto? Y uno también tiene esa oración tiene como ventaja la oración del pueblo. Es una convocatoria del pueblo cristiano, no es yo y Dios, sino yo con mis hermanos, claro, nosotros. ¿Cierto? Bueno, todo esto va nutriendo la espiritualidad cristiana, ¿no? La Iglesia en ese sentido me presta. Y cada vez más uno encuentra grupos de oración. Hay gente que se reúne una vez cada tanto tiempo, cada mes, cada 15 días, para rezar. Y yo creo que esto es un servicio muy, pero muy importante, ¿no? Porque esta espiritualidad también, esta oración comunitaria tiene la ventaja de que hacemos una reflexión común, yo escucho al otro, escucho cuál fue la repercusión que la palabra tuvo en el otro y también aprendo de lo que esa palabra repercutió en el otro y lo expresa en comunidad, ¿no es cierto? Bien, nos dio varias pistas. Por lo pronto el empezar por las oraciones, ¿cómo es que les puso las primeras? Las prehechas. Ya, elaboradas. Las elaboradas es un primer camino, ¿no? Aunque a uno a veces le parezca que es poco. Esto que usted nos decía de sentir que estamos rezando con el otro, capaz que es un buen dato para darle también un valor uno distinto, ¿no? Porque uno escucha por ahí, bueno, pero repetir como loro. Bueno, repetir como loro es una cosa, y rezar pensando que el que hoy está sufriendo el martirio o que está sufriendo la persecución por su fe, está rezando con uno, le cambia la dimensión. O sea, claro, el poder enfocar, ¿no? ¿Con quién estoy rezando hoy? Este Ave María, ¿con quién lo rezo? Claro. Lo rezo con el chico en el barrio, lo rezo con el que está en la cárcel, lo rezo con el viejito que está solo en un geriátrico. Pongo mi corazón en esa frecuencia, ¿no? Voy a rezar esta oración prehecha, pero la voy a rezar con otro que también está rezando hoy. Y por otra parte, asignarle a la misa, a la celebración eucarística, esta búsqueda, ¿no? Es decir, voy a ir a misa no porque tengo que ir, sino porque quiero ser parte de este nosotros. Yo quiero sentir que estoy rezando ¿no? Que estoy cumpliendo con. No importa si soy católico o no soy católico, hay un nosotros abierto a cualquiera de nosotros que está disponible, ¿no? Me voy a integrar a esta comunidad, me voy a acercar a una misa en esta búsqueda. Es decir, podemos juntos entrar a este nivel de existencia, a este nivel de ser diferentes, ¿no? Bueno, capaz que algunos empezamos a rezar un poco más. No, bueno, y por ahí me parece que esto podemos completarlo con el sentido profundo de la oración. La oración siempre está manifestando algo interior de uno, ¿no? Y yo digo, ¿cuáles son las actitudes más normales de la interioridad? Primero, alabar a Dios, la alabanza. Uno reza y reza para reconocer que Dios es Dios y yo soy yo. Entonces, Dios es tan grande, su amor es tan infinito que lo alabo. Como cuando uno se encuentra con un amigo y le dice, che, qué bien que hiciste esto, qué bueno que estás haciendo tal cosa, o qué bien que me alegro por lo que te pasa a vos, ¿no es cierto? Santificado sea tu nombre, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, ¿no? Lo alabo a Dios, ¿no? En segundo lugar, la oración es petición. Y yo le pido, ¿por qué le pido algo a alguien? Porque sé que el otro tiene más posibilidades que yo. Entonces yo le pido a Dios que me ayude porque Él puede. Y está bueno. A veces la gente dice, no, porque a mí no me gusta rezar cuando necesito solamente. Bueno, no es que tengas que rezar cuando necesitas solamente, pero no dejes de rezar cuando necesitas. Claro. Es decir, ¿no? Claro. Porque uno necesita. La petición es eso. En tercer lugar, el ofrecimiento. Uno le ofrece a Dios porque, por ejemplo, vos como padre, y tenés que ofrecer la vida por tus hijos, ¿no?
Y entonces uno se le ofrece, se le pone a disposición a Dios para cumplir su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo me ofrezco porque seguramente Dios tiene mucho más claro que yo mismo cuál es la misión que yo tengo en la vida, ¿no es cierto? Es decir, Él sabe más, Él sabe más. Y por lo tanto me ofrezco. Y no lo último, porque hay muchas otras dimensiones, pero la gratitud. Agradecer porque Dios realmente me hizo llegar hasta aquí y todavía quiere siempre que yo dé algo más. Entonces estoy agradecido por todo lo que he recibido. Yo diría, en el fondo, cuando uno tiene un corazón agradecido, está en paz con Dios, ¿no? Y cuando uno está agradecido también a los demás, está en paz con el prójimo. Porque la gratitud es como una expresión de que los otros han sido importantes en mi vida, ¿no? Entonces soy agradecido a ellos porque fueron importantes en mi vida, ¿no? Algo han hecho por mí. Y entonces experimento un corazón agradecido por todos ellos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Esta pista que nos da para capaz si no estamos muy acostumbrados a rezar en general, tomando esto de la gratitud, rezar por nuestros seres queridos, ¿no? Por nuestros difuntos, porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo voy a rezar por...? Nada, agradece los momentos que viviste, sentate a pensar todas las cosas lindas que recibiste. A veces la gente cuenta que cuando uno pregunta quién te enseñó a rezar, te dicen la abuela, es muy común. Y yo lo que veo es que las abuelas en general no eran grandes rezadoras porque sabían mucho, eran grandes rezadoras porque amaban mucho. Entonces cuando alguien aprendió a rezar con su abuela es porque fue amado por su abuela y ese amor se expresó en un montón de formas. Dentro de ellas también la oración y el compartir la fe y el encender la fe, ¿no? Entonces este tema de la gratitud, capaz también, si le está costando rezar, es un buen punto, ¿no? Es decir, empiezo por la gratitud, empiezo por agradecer, empiezo por dar gracias por los que Dios me regaló, por los que tuve al lado, y también dar gracias por la vida que voy llevando, ¿no? Bueno, vamos a terminar como empezamos, porque empezamos diciendo que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada. Sí, señor. Entonces, todo lo que yo rezo me tiene que llevar a la acción. Claro. Y todo lo que yo rezo me ayuda a lo que llamamos nosotros el discernimiento. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué querés que sirva mi vida? ¿Cómo puedo servir mejor? Entonces, la oración es un gran acto de discernimiento, donde yo lo alabo, le pido, le doy gracias, todo para que Él me ayude también a ver cómo tengo que concretar esa espiritualidad en la vida cotidiana. Bueno, que Dios lo bendiga mucho. Gracias.